Rogelio festejaba por el teléfono como si hubiera ganado la lotería con mi patrimonio y mi historia. Soy Clemencia, 68 años, ingeniera civil retirada y constructora de mi propio destino. Lo que mi yerno ignora es que acaba de vender humo y compró su propia ruina absoluta. Estaba sentada en mi estudio, con la luz de la tarde entrando por la ventana y bañando de dorado la vieja plomada de bronce que uso como pisapapeles. Es una herramienta antigua, pesada, de las que usábamos antes para asegurar que los muros subieran rectos, sin inclinaciones peligrosas. La vida, pensaba yo, debería ser igual. Recta, firme, sin dobleces. Pero entonces sonó el teléfono y la línea recta de mi tranquilidad se quebró. Era Rogelio, el esposo de mi hija menor, Marcela. Su voz sonaba distinta a lo habitual. No tenía ese tono impaciente con el que suele hablarme cuando viene a pedirme que cuide a los nietos o cuando se queja de la situación económica del país. Esta vez, su voz vibraba con una euforia que me erizó la piel antes de que terminara la primera frase. «Suegra, ¿cómo está la mujer más querida de la familia?», gritó casi, lastimándome el oído. Alejé el auricular unos centímetros. Ese exceso de cariño repentino en Rogelio siempre precedía a un desastre o a una petición de dinero. Pero esta vez no pedía, informaba. «Estoy bien, Rogelio, leyendo unos planos antiguos». «¿Qué pasa?», respondí, manteniendo la calma, acariciando el frío metal de la plomada con mi mano libre. «Deje esos papeles viejos, Clemencia, que le traigo la solución a todos sus problemas de vejez». Hizo una pausa teatral, de esas que hacen los malos vendedores de autos usados. «Acabo de cerrar el trato. Vendí la casa de la playa, la de Puerto Escondido». El mundo se detuvo un segundo. No hubo ruido de frenos ni explosiones. Solo un silencio sordo dentro de mi cabeza. Puerto Escondido. Mi casa. El rompeolas, como la bauticé hace 30 años. No era una simple casa de veraneo comprada por catálogo. Yo misma había dibujado cada línea, calculado cada viga, supervisado la mezcla de cada saco de cemento para que resistiera la salitre y los huracanes. Esa casa era mi tesis de vida, el lugar donde mi difunto esposo y yo vimos crecer a nuestras hijas, donde planeamos envejecer mirando el mar. «¿Qué dijiste?», pregunté, y mi voz salió más grave, más rasposa de lo que pretendía. «Lo que oyó, suegra. Ya está. Firmamos la promesa de compraventa hace una hora. El comprador es un gringo que ni siquiera regateó. Pagó el precio completo por la ubicación, aunque dijo que va a demoler ese vejestorio para hacer unos condominios modernos». Sentí una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de indignación profesional y personal. ¿Vejestorio? Esa estructura tenía cimientos diseñados para aguantar un terremoto grado 8. Era una fortaleza de concreto y amor. «Rogelio», empecé tratando de controlar el temblor en mis manos. «Esa casa no está que es a la venta. Nunca te di permiso para poner un letrero, mucho menos para negociar con nadie. Las llaves que tiene Marcela son para que vayan a descansar, no para que actúen como dueños». Él soltó una risotada, una de esas risas condescendientes que los hombres mediocres reservan para las mujeres mayores que consideran inútiles. «Ay, Clemencia, por favor, sea realista. Usted ya tiene casi 70 años. El viaje hasta la costa le hace daño a la cadera. El mantenimiento es carísimo y, siendo honestos, usted ya no necesita ese lujo. Marcela y yo lo hablamos y decidimos que era lo mejor. El dinero es nuestro ahora. Bueno, de la familia, claro. Vamos a invertirlo en el negocio de importaciones que quiero abrir. Usted no se preocupe, no le faltará nada. Nosotros le administraremos su parte para sus medicinas y sus cosas. El dinero es nuestro. Usted ya no lo necesita». Las frases rebotaban en mi mente como piedras lanzadas contra un cristal. No era solo el robo de la propiedad, era la anulación total de mi persona. Habían decidido que yo ya no era un adulto capaz, sino un mueble viejo que ocupaba espacio y gastaba recursos. Mi propia hija, Marcela,
Había sido cómplice de esto. Ella sabía lo que esa casa significaba para mí. Ella sabía que cada azulejo del baño principal lo había pintado yo a mano. ¿Marcela firmó también?, pregunté, cerrando los ojos. Claro, ella está aquí conmigo. Estamos celebrando con champaña. Se escuchaba el tintineo de copas al fondo y la risa nerviosa de mi hija. Suegra, entienda, es por lógica. Ese capital estaba muerto ahí, llenándose de moho. Ahora va a producir. Ya recibimos el anticipo. Una maleta llena de billetes. Y la semana que viene, cuando se formalice la escritura ante el notario, nos dan el resto. Es mucho dinero, Clemencia. Más del que usted podría gastar en lo que le queda de vida. La crueldad de sus palabras era tan natural para él que ni siquiera la notaba. En lo que le queda de vida. Ya me estaban enterrando. Ya me habían convertido en pasado para financiar su futuro. Miré alrededor de mi estudio. Mis diplomas en la pared, mi casco blanco de obra colgado en la percha, mis libros de cálculo estructural. Toda una vida de trabajo duro. De ser una de las pocas mujeres ingenieras en obras llenas de hombres rudos. De hacerme respetar a gritos entre el ruido de las excavadoras. Y ahora este mequetrefe, que nunca ha agarrado una pala, ¿pensaba que podía desmantelar mi legado con una llamada telefónica? La ira empezó a subir, caliente y líquida, como concreto fresco. Pero entonces, mi mirada se posó sobre la carpeta de cuero negro que siempre tengo en la esquina de mi escritorio. La carpeta de asuntos legales. Y recordé el año 98. Recordé la crisis bancaria. Recordé lo paranoico que era mi esposo, Alberto, con el tema de las demandas y los embargos. Y recordé la estructura legal que diseñamos, no para protegernos de los bancos, sino para proteger el patrimonio de la inexperiencia de las futuras generaciones. Una estructura tan sólida como las columnas de El Rompeolas. Una calma fría, metálica, sustituyó a la ira. Respiré hondo. Rogelio seguía hablando, detallando cómo iba a gastar el dinero. Un coche nuevo, un viaje a Europa, la inversión en su negocio fantasma. Rogelio, lo interrumpí con un tono suave, casi maternal. Dígame, suegra, ¿ya se le pasó el susto? Va a ver qué es lo mejor. Sí, hijo, tienes razón. Tal vez yo ya estoy muy vieja para lidiar con la salitre y las reparaciones. Si ustedes creen que es lo mejor, está bien. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de una exhalación de alivio exagerada. Sabía que entraría en razón. Marcela me decía que se iba a poner furiosa, pero yo le dije, tu mamá es una mujer inteligente, sabrá ver la oportunidad. Qué bueno, suegra. De verdad, qué bueno. Entonces no se preocupe por nada. Nosotros nos encargamos del papeleo final. Usted solo descanse. Claro, Rogelio. Solo descansaré. Disfruten su champaña. Colgué el teléfono con delicadeza, sin golpearlo. Mis manos ya no temblaban. Tomé la plomada de bronce y la hice rodar entre mis dedos, sintiendo su peso perfecto, su equilibrio inalterable. El dinero es nuestro, había dicho. Pobre diablo. Me levanté de mi silla de cuero, ignorando el leve dolor en mis rodillas, y caminé hacia el archivo metálico gris que ocupaba la pared norte del estudio. Abrí el segundo cajón, el que tenía llave. Allí, en una carpeta azul que no había tocado en años, estaba la verdad. Saqué el documento. El papel estaba un poco amarillento, pero las firmas y los sellos notariales estaban tan vigentes como el primer día. Leí el encabezado. Constitución de Sociedad Anónima de Inversión y Fideicomiso Inmobiliario. Rogelio había encontrado, seguramente, las viejas escrituras en algún cajón olvidado de la casa de la playa, o quizás una copia simple que yo tenía guardada en la casa de Marcela por seguridad. Él creía que tener un papel que decía propiedad y tener las llaves era suficiente. Él creía que, al ser mi hija la heredera natural y yo una viuda anciana, podía maniobrar con un poder notarial general que le firmé a Marcela hace 2 años para que me cobrara la pensión cuando estuve enferma de neumonía. Pero la casa...
La casa de Puerto Escondido, legalmente, no existía a mi nombre desde hacía 15 años. Tampoco estaba a nombre de mi difunto esposo. Técnicamente la casa pertenecía a una entidad jurídica llamada Inmobiliaria La Gaviota S.A., cuyas acciones estaban, en su totalidad, dentro de un fideicomiso ciego, administrado por un bufete de abogados externo, estipulado para beneficencia en caso de mi muerte o para mi uso exclusivo mientras viviera. Y lo más importante, los estatutos de la sociedad prohibían explícitamente la venta del activo principal, la casa, sin la firma unánime de una junta directiva compuesta por 3 personas. Yo era una. Mi abogado, el licenciado Perea, era el segundo. Y el tercero era mi nieto mayor, Esteban, el hijo que Marcela tuvo en su primer matrimonio, y al que Rogelio había echado de la casa hacía 5 años por ser un rebelde sin futuro. Rogelio acababa de vender una propiedad que no era mía, usando poderes que no tenían alcance sobre una sociedad anónima, y había recibido dinero por ello. Eso tenía un nombre en el Código Penal. Se llamaba estafa. Se llamaba fraude. Y si había firmado una promesa de compraventa ante un notario corrupto o ignorante, ahora estaba legalmente obligado a entregar un bien que no podía transferir. Me senté de nuevo, sintiendo cómo una sonrisa, pequeña y afilada, se dibujaba en mi rostro. No era la sonrisa de la abuela Clemencia que hornea galletas. Era la sonrisa de la ingeniera Clemencia, la que una vez hizo demoler un muro de contención entero, porque el contratista había intentado ahorrar en varillas de acero. Ellos querían jugar a los empresarios tiburones. Querían tratarme como a una vieja senil que no entiende de negocios. Pues bien, les iba a dar una lección de ingeniería estructural. Si cargas demasiado peso sobre una base falsa, todo el edificio se viene abajo. Tomé el teléfono de nuevo, no para llamar a Rogelio, sino a alguien mucho más peligroso para él. Marqué el número de memoria. ¿Bueno?, contestó una voz ronca y profesional al tercer tono. Licenciado Perea, soy Clemencia. Necesito que prepare el acta de la asamblea de Inmobiliaria La Gaviota. Y, por favor, localice a mi nieto Esteban. Tenemos trabajo que hacer. Doña Clemencia, qué gusto, dijo Perea cambiando el tono a uno más cálido. ¿Pasó algo? Nada grave, licenciado. Solo que mi yerno acaba de meterse en un pozo de arena movediza, y creo que voy a dejar que se hunda un poco antes de tirarle la cuerda. O quizás decida no tirársela. Miré por la ventana. El sol ya se había ocultado, pero yo veía todo con más claridad que nunca. Rogelio se había reído confiado. Había brindado con champaña por mi supuesta estupidez. No sabía que acababa de activar el mecanismo de una trampa que yo diseñé hace décadas, previendo exactamente este tipo de traición. La casa de la costa no se toca. Mi dignidad, menos. Mañana empezaría el verdadero espectáculo. Rogelio quería dinero rápido. Lo que iba a obtener era una clase magistral sobre propiedad, lealtad y las consecuencias de subestimar a una mujer que sabe cómo se construyen las cosas y cómo se destruyen. Me levanté y guardé la plomada en su caja de terciopelo. Todo debe estar en su lugar. El caos de Rogelio apenas comenzaba. A la mañana siguiente, no me quedé en la cama lamentando la traición de mi propia sangre. Eso es lo que hacen las víctimas. Y yo dejé de ser víctima el día que me puse mi primer par de botas de seguridad, en 1978. Me levanté a las 5, como siempre, con esa disciplina militar que la construcción me tatuó en los huesos. Mientras el café negro goteaba en la cafetera, me vestí no con la ropa cómoda de estar en casa que Rogelio despreciaba, sino con un traje sastre gris plomo, impecable, y mis zapatos de tacón bajo, pero firme. Salí de casa antes de que el tráfico de la ciudad se volviera un nudo ciego. Mi destino no era la casa de mi hija para armar un escándalo, sino el despacho del licenciado Perea, en el centro viejo. Mientras conducía mi camioneta,
Una vieja pero indestructible todoterreno que jamás me ha dejado tirada. Pensaba en la estupidez humana. Rogelio había vendido el rompeolas basándose en una suposición. Que yo era la dueña directa, y que al estar vieja, mi firma sería fácil de conseguir o falsificar mediante engaños. El despacho de Perea olía a madera antigua, a tabaco de pipa y a leyes que no caducan. Humberto Perea, con sus 80 años y sus manos llenas de manchas hepáticas, me esperaba con el expediente de Inmobiliaria La Gaviota S.A., abierto sobre su escritorio de caoba. «Clemencia, mujer, ¿sigues teniendo esa mirada que asustaba a los albañiles?», me saludó señalando la silla frente a él. «Y tú sigues teniendo el mismo desorden, Humberto. Vamos al grano. ¿Qué tan profundo es el agujero que cavó mi yerno?». Humberto soltó una risa seca, como el crujido de un papel viejo. Ajustó sus gafas y golpeó el documento con el dedo índice. «Profundo no, Clemencia. Es un abismo. Revisé el registro público de la propiedad esta mañana. Efectivamente, hay una anotación preventiva de compraventa. Rogelio, usando el poder notarial que le diste a Marcela hace 2 años, se presentó como representante legal de tus bienes. El problema para él, y la bendición para nosotros, es que el rompeolas no es un bien tuyo. Es un activo corporativo». Me incliné hacia adelante, observando el sello rojo de la sociedad anónima en la esquina del papel. Ese sello representaba mi inteligencia previsora. «Explícame como si yo no hubiera redactado esos estatutos contigo hace 20 años. Pedí, necesitando escuchar la confirmación en voz alta. Simple. La casa pertenece a la sociedad. Tú tienes el 50% de las acciones con voto. Yo tengo el 20% como comisario y administrador legal externo. Y el 30% restante». Humberto hizo una pausa dramática, levantando la vista por encima de sus lentes. «El 30% restante pertenece a Esteban, tu nieto». Sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. Esteban, mi muchacho. El hijo que Marcela tuvo con su primer esposo. Un hombre bueno que murió demasiado joven. Esteban, a quien Rogelio siempre trató como un estorbo. Como un perro callejero que no encajaba en su imagen de familia perfecta de revista. Lo habían echado de la casa a los 18 años, porque quería ser mecánico en lugar de estudiar administración de empresas. Rogelio le dijo que era una vergüenza. Yo le dije que era libre. «Para vender la casa», continuó Humberto. «Los estatutos exigen una asamblea extraordinaria de accionistas, con el 100% de los votos a favor. No mayoría simple. Unanimidad. Sin la firma de Esteban, Rogelio no puede vender ni un ladrillo». Ahí estaba. El recurso oculto. No era dinero. No eran joyas escondidas. Era un muchacho de 23 años con las manos manchadas de grasa al que su padrastro despreciaba. «Rogelio ya recibió un anticipo», murmuré, recordando la conversación telefónica. Dijo que era una maleta con billetes. Seguramente firmó un contrato privado con el gringo prometiendo la escrituración en una semana. «Entonces ha cometido fraude», sentenció Humberto. «Vendió algo que no le pertenece y cobró por ello. Si no entrega la casa, el comprador lo demandará. Y si intenta forzar la venta, se topará con la pared de esta sociedad anónima. Clemencia, tienes el mazo en la mano. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo demandamos ahora mismo?» Me quedé en silencio, mirando por la ventana del despacho hacia la calle gris. Vi a la gente caminar apresurada, ajena a mis batallas. Durante años, permití que Rogelio y Marcela me trataran con condescendencia. «Mamá, no entiendes de tecnología. Suegra, deje que yo maneje las cuentas. Abuela, mejor quédese en el sillón». Había aceptado ese papel pasivo por cansancio, por evitar conflictos, por ese amor ciego de madre que a veces nos vuelve tontas. Pero ayer me dijeron que yo ya no necesitaba mi propia casa. Me dijeron que mi vida útil había terminado. «¿No?», dije suavemente. «No vamos a demandar todavía». Humberto arqueó una ceja, sorprendido. «¿Cómo? Si lo demando ahora, se hará la víctima. Dirá que fue un error.
Devolverá el dinero a regañadientes y Marcela me odiará por humillar a su marido. No, Humberto. Quiero que sientan el peso de sus decisiones. Rogelio ya gastó ese dinero en su mente. Quiero ver hasta dónde llega. Quiero que el comprador lo presione. Quiero que sude frío. Me levanté y caminé hacia la estantería de libros de leyes. Pasé mis dedos por los lomos de cuero. Durante 40 años fui ingeniera. Dije, más para mí que para él. ¿Sabes lo que pasa cuando ignoras los cálculos de carga, Humberto? La estructura no colapsa de inmediato. Primero aparecen las grietas finas, casi invisibles. Luego se escuchan los crujidos. Y finalmente, cuando ya no hay remedio, todo se viene abajo. Rogelio acaba de quitar la columna principal de su vida. Yo solo voy a sentarme a ver cómo aparecen las grietas. «Eres peligrosa, Clemencia», dijo el abogado con una sonrisa de complicidad. «Soy justa. Ahora, necesito encontrar a Esteban. No sé dónde vive desde hace 6 meses. Tengo una dirección». Humberto sacó un papelito de su chaleco. Vino hace poco a actualizar sus datos fiscales. Parece que abrió su propio taller de motocicletas. Le va bien. Tomé el papel como si fuera un mapa del tesoro. Salí del despacho con una energía que no sentía desde mis tiempos de obra, cuando tenía que supervisar el colado de losas a 30 metros de altura. La pobre viuda Clemencia se había quedado en el espejo retrovisor. La mujer que conducía ahora era la que calculaba tensiones y resistencias. Conduje hacia la zona industrial de la ciudad, lejos de los barrios residenciales bonitos donde Rogelio soñaba con vivir. Aquí las calles tenían baches y las paredes estaban pintadas con grafitis coloridos. El ruido de las máquinas y el olor a aceite quemado llenaron el aire cuando bajé la ventanilla. Me sentí extrañamente en casa. Este era el mundo del trabajo real, no el mundo de las apariencias de mi yerno. Encontré el lugar. Motores y leyendas. Un taller pequeño pero impecablemente limpio, ubicado en una antigua bodega. Había varias motocicletas desarmadas con un orden quirúrgico sobre las mesas de trabajo. Ahí estaba él, Esteban, con su overol azul lleno de grasa, el cabello largo amarrado en una coleta y unos lentes de protección sobre la frente. Estaba soldando un escape, concentrado, con esa misma precisión que tenía su abuelo al dibujar planos. Me acerqué sin hacer ruido. Cuando terminó y se levantó la máscara, me vio. Sus ojos oscuros se abrieron con sorpresa, y luego, con una cautela defensiva. Rogelio se había encargado de envenenar nuestra relación, diciéndole que yo estaba de acuerdo con que se fuera de la casa. «¿Abuela?», preguntó limpiándose las manos en un trapo rojo. «¿Pasó algo malo?» «Es mamá. Tu mamá está bien, Esteban», respondí, manteniendo la voz firme para que no se me quebrara por la emoción de verlo. «Vengo por negocios». «¿Negocios?», soltó una risa incrédula, muy distinta a la risa burlona de Rogelio. Esta era una risa honesta. «¿Se te rompió la camioneta? ¿O quieres tunearla para carreras clandestinas?» Sonreí. Tenía el humor de mi esposo. «No, vengo a hablarte de una casa en la playa, de El Rompeolas y de una sociedad anónima llamada La Gaviota». La expresión de Esteban cambió. Se puso serio. Dejó el trapo sobre la mesa y me miró con una intensidad adulta. Pensé que esa casa ya la habían vendido. Mamá me mandó un mensaje ayer diciendo que por fin se habían deshecho de ese lastre. Eso es lo que ellos creen, dije acercándome a una de las motos y tocando el manubrio frío de metal cromado. Rogelio la vendió. Sí, o al menos, cobró por ella. Pero hay un pequeño detalle técnico que olvidó. Un detalle del 30%. Esteban frunció el ceño, procesando la información. Era listo. Siempre lo fue. ¿El 30%? Susurró. Y luego sus ojos brillaron al comprender. Espera. ¿Me estás diciendo que lo que el abuelo me dejó sigue ahí, Esteban? Nunca tocamos tu parte. Las acciones están a tu nombre en el fideicomiso. Tú eres dueño de una tercera parte de esa casa. Y según los estatutos que redacté con Perea, se necesita tu firma para venderla. El silencio en el taller fue absoluto.
solo roto por el zumbido lejano de un compresor. Esteban se pasó la mano por el cabello, dejando una mancha negra en su frente. Y luego empezó a reír. Pero no era una risa de alegría simple. Era la risa de alguien que acaba de descubrir que tiene un escudo contra los golpes de la vida. Entonces, Rogelio vendió algo que es parcialmente mío, sin decirme nada, y se gastó el dinero. Exacto. Y no solo es tuyo parcialmente. Sin tu firma, la venta es nula. Legalmente imposible. ¡Maldita sea!, exclamó, golpeando suavemente la mesa con el puño. Siempre me dijo que yo era un inútil, que nunca tendría nada. Y ahora su futuro depende de mi firma. Así es, hijo. Depende de ti. Y de mí. Me miró fijamente, buscando en mis ojos cualquier rastro de la abuela sumisa que recordaba de las cenas familiares. Esa que bajaba la cabeza cuando Rogelio gritaba sobre política. Pero no la encontró. Encontró a la ingeniera Clemencia. ¿Por qué ahora, abuela?, preguntó con un tono de reproche. ¿Por qué no me defendiste cuando me corrió? Esa pregunta dolió más que cualquier insulto de mi yerno. Tenía razón. Había sido cobarde. Había priorizado la paz familiar sobre la justicia. ¿Por qué me equivoqué, Esteban?, admití, sin excusas. Pensé que callar era lo mejor para mantener a la familia unida. Pero ayer, cuando Rogelio me dijo que el dinero era suyo y que yo ya no servía para nada, entendí que no hay familia que mantener. Solo hay parásitos y anfitriones. Y me cansé de ser el anfitrión. Esteban me sostuvo la mirada unos segundos más, evaluando mi sinceridad. Luego, asintió lentamente. ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a la policía? No, repliqué sacando de mi bolso la carpeta con las copias de los estatutos. Eso sería demasiado fácil. Rogelio cree que soy una vieja senil y que tú eres un vago ignorante. Vamos a dejar que siga creyéndolo unos días más. Quiero que el comprador, ese gringo, empiece a exigir los papeles. Quiero que Rogelio se compre su coche nuevo. Quiero que se sienta el rey del mundo. Y cuando llegue el momento de firmar ante el notario, Esteban sonrió con malicia. Cuando llegue el momento, tú y yo entraremos por esa puerta. No como abuela y nieto desvalidos, sino como la mayoría accionaria de Inmobiliaria La Gaviota. Esteban tomó la carpeta y la hojeó. Sus manos temblaban un poco. Necesito que te prepares, Esteban. Perea te explicará los detalles legales. Pero necesito saber si estás conmigo. Si estás dispuesto a ver a tu madre llorar y a tu padrastro suplicar. Porque va a ser feo. Van a decir que somos crueles. El muchacho miró alrededor de su taller, su pequeño reino construido con esfuerzo propio, sin la ayuda de nadie, despreciado por los que ahora se gastaban mi patrimonio. Ellos nunca se preocuparon si yo tenía para comer. Abuela, me dijeron que el dinero se gana con trabajo. Pues bien, voy a trabajar en esto. Estoy contigo. Sentí un nudo en la garganta, pero me lo tragué. Le extendí la mano, no para un abrazo, sino para un apretón de manos firme, de socios. Él la estrechó con fuerza. Su mano era áspera, fuerte, real. Bienvenido a la junta directiva, socio, dije. Salí del taller con el sol del mediodía golpeándome la cara. Me sentía 10 años más joven. Regresé a mi camioneta y me vi en el espejo retrovisor. Mis arrugas seguían ahí. Mi cabello blanco seguía ahí. Pero la mirada había cambiado. Conduje de vuelta a casa, pasando por el centro comercial donde seguramente Marcela y Rogelio estarían gastando a manos llenas el anticipo de la venta fraudulenta. Me imaginé a Rogelio probándose trajes caros, riendo con esa arrogancia de quien cree haber burlado al sistema. Al llegar a mi casa, el teléfono estaba sonando. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Era Marcela. «Mamá, ¿dónde estabas? Te llamé al celular y no contestabas. Estábamos preocupados. Fui al mercado, hija, a comprar verduras. Ya sabes, cosas de viejas». «Ah, qué bueno. Oye, mamá, Rogelio dice que necesitamos que nos firmes unos papelitos simples para el trámite de la casa. Nada complicado.
Solo una autorización para que el notario saque copias de las escrituras viejas. ¿Podemos pasar mañana? Cerré los ojos y respiré profundo. Papelitos simples. Querían que firmara algo que seguramente validaría su fraude, o me quitaría derechos sin que yo lo supiera. Me subestimaban tanto que ni siquiera se esforzaban en mentir bien. Claro, hija, dije con la voz más dulce y temblorosa que pude fingir. Vengan mañana. Aquí los espero con café y galletas. Perfecto, mami. Eres un sol. Ya verás que todo este dinero nos va a cambiar la vida. Sí, Marcela. Estoy segura de que nos va a cambiar la vida a todos. Colgué. Miré hacia la mesa de mi comedor. Vacía y silenciosa. Mañana vendrían con sus sonrisas falsas y sus documentos tramposos. Pero lo que no sabían era que yo ya no estaba sola en esta casa. Los fantasmas de mi experiencia y la fuerza de mi nieto estaban conmigo, sentados en la oscuridad, esperando el momento justo para encender la luz. La estructura estaba lista. La trampa estaba armada. Solo faltaba que el ratón viniera por el queso. Y Rogelio tenía mucha hambre. La casa olía a canela y mantequilla. Un aroma dulce y hogareño que había calculado con la misma precisión con la que se dosifica el aditivo en una mezcla de concreto. Preparé galletas, no porque tuviera ganas de consentirlos, sino porque el olor a repostería tiene un efecto sedante en la gente. Baja las defensas, evoca recuerdos de infancia y, sobre todo, refuerza la imagen de la abuelita inofensiva que ellos necesitaban ver. Puse la bandeja sobre la mesa de centro, justo al lado de un florero con hortensias frescas y lejos, muy lejos, de cualquier documento importante. Mi cocina estaba impecable. Mientras limpiaba la harina de la encimera, pensaba en la resistencia de materiales. En ingeniería, sabemos que todo elemento tiene un punto de ruptura, pero también un punto de fluencia. Ese momento en que el material se deforma bajo presión sin romperse todavía, acumulando energía. Yo estaba en ese estado, acumulando, esperando. El timbre sonó a las 10 en punto. Rogelio siempre ha sido puntual para pedir, aunque tarde para pagar. Me sequé las manos en el delantal de cuadros y caminé despacio hacia la puerta, arrastrando un poco los pies a propósito. Al abrir, me encontré con la sonrisa de tiburón de mi yerno y la mirada evasiva de mi hija. «¡Suegra querida!», exclamó Rogelio, entrando sin esperar invitación, como si fuera el dueño del aire que respirábamos dentro. Traía puesto un saco deportivo nuevo, de una tela brillante que gritaba «¡Dinero rápido!» y un reloj dorado demasiado grande para su muñeca. «Hola, mamá», dijo Marcela dándome un beso rápido en la mejilla. Olía a perfume caro, uno que no usaba la semana pasada. «Pasen, hijos, pasen». «Hice galletas», dije con voz suave, señalando la sala. Rogelio se dejó caer en mi sillón favorito, desparramando las piernas. Marcela se sentó en el borde del sofá, tensa, con el bolso aferrado al regazo. «¡Qué rico huele, Clemencia! Veo que se ha tomado bien las noticias», dijo él tomando una galleta y mordiéndola con voracidad. Le dije a Marcela: «Tu madre es práctica, no va a hacer drama por 4 paredes viejas». «Es que... al principio me asusté, Rogelio», respondí, sentándome frente a ellos en una silla de madera dura. «Pero luego pensé en lo que dijiste, que ya estoy vieja para viajar, que el dinero es mejor tenerlo en el banco». «Exactamente, en el banco y en inversiones». Rogelio sacó una carpeta de cuero de su maletín. Era una carpeta ostentosa, nueva. «Por eso venimos rápido. El comprador, el señor Smith, es un hombre muy ocupado. Quiere agilizar todo. Y como usted es la única dueña, esto es mero trámite». Puso la carpeta sobre la mesa, apartando mis hortensias con un gesto descuidado. «¿Qué es eso?», pregunté ajustándome los lentes que colgaban de mi cuello con una cadenita. «Nada del otro mundo». Rogelio abrió la carpeta y sacó un documento de 3 páginas. «Es un poder irrevocable para pleitos y cobranzas, y actos de dominio limitado a la propiedad de Puerto Escondido. Básicamente usted me autoriza a mí para ir al notario en la costa y firmar la escritura final en su nombre.
Así se ahorra el viaje, el calor, los mosquitos. Ya sabe, por su salud. Extendió un bolígrafo de marca hacia mí. Solo firme aquí y en la última hoja. Tomé el documento. Mis manos, curtidas por años de manejar planos y revisar obras, sostuvieron el papel con firmeza. Empecé a leer. No leí por encima, como hace la gente confiada. Leí cada cláusula. El silencio en la sala se volvió espeso. Rogelio tamborileaba los dedos sobre el brazo del sillón. Marcela miraba sus zapatos. «Mamá, es un formato estándar», dijo mi hija con un hilo de voz. Rogelio lo revisó con un abogado amigo suyo. «Sí, claro», murmuré sin levantar la vista. «Es que hay palabras que no entiendo bien. Aquí dice, renuncia expresa rendición de cuentas. ¿Qué significa eso, hijo?» Rogelio soltó una risita nerviosa, como si le hubiera preguntado por qué el cielo es azul. «Ay, suegra, eso es lenguaje de abogados para decir que no la vamos a molestar con detalles aburridos de impuestos y gastos notariales. Nosotros cubrimos todo eso del precio de venta. Es para protegerlas a usted, para que le llegue su dinero neto, limpiecito». Mentira. Esa cláusula significaba que podía vender la casa por 10 pesos si quería, o quedarse con todo el dinero sin tener que mostrarme ni un recibo. Era una carta blanca para el desfalco total. «Ah, ya veo», dije pasando a la siguiente página. «¿Y el precio? Aquí no dice el precio de venta. El espacio está en blanco». Rogelio se removió en el asiento. El cuero del sillón crujió bajo su peso. «Eso es porque... Bueno, el tipo de cambio del dólar varía cada día, Clemencia. Queremos poner la cifra exacta el día de la firma para que usted no pierda ni un centavo por la fluctuación. Créame, soy un hombre de negocios. Sé cómo maximizar el beneficio». Lo miré por encima de mis lentes. Sus ojos rehuían los míos. Estaba mintiendo con una desfachatez que, en una obra de construcción, le habría costado un accidente grave. Dejar el precio en blanco en un poder de dominio es como entregarle un cheque firmado a un ladrón. «Entiendo», dije lentamente, dejando el papel sobre la mesa pero sin soltarlo. «Es que mi memoria ya no es la de antes, Rogelio. Pero recuerdo que Alberto, mi esposo, siempre decía que las cosas de la casa de la playa eran... complicadas». Rogelio suspiró. Esa exhalación ruidosa de quien se está quedando sin paciencia con un niño lento. «Complicadas eran en los 90, suegra. Ahora todo está digitalizado. Mire, Marcela y yo ya tenemos planes». Se inclinó hacia adelante invadiendo mi espacio personal. «Ya dimos el enganche para un departamento en la zona nueva». «¿Para nosotros?» «Claro, pero con un cuarto de visitas muy bonito para cuando usted quiera ir. Necesitamos su firma hoy para que el gringo suelte el resto del dinero la próxima semana. Si no firmamos hoy, se nos cae la venta. Y si se cae la venta, perdemos el anticipo. ¿Usted quiere que su hija pierda dinero?» Ahí estaba el chantaje emocional. La herramienta favorita de los manipuladores. Miré a Marcela. Ella tenía los ojos llorosos. Probablemente Rogelio ya le había gritado en el auto, diciéndole que si yo no firmaba, sería culpa de ella. «No, claro que no quiero que pierdan dinero», dije, quitándome los lentes con calma. «Pero hay un detalle, Rogelio. Un detalle técnico». «¿Qué detalle?», preguntó él mirando el reloj. «El notario cierra a las 2. Clemencia, por favor». Me levanté y caminé hacia la ventana. Dejé que la luz del sol iluminara mi rostro, borrando las sombras. Me giré hacia ellos y, por primera vez en la mañana, dejé de encorvar la espalda. Me paré recta, como cuando dirigía a una cuadrilla de 50 obreros. «El detalle es que yo no puedo vender lo que no es completamente mío». Solté, con un tono de voz que ya no tenía nada de dulce ni de trémulo. Era el tono del acero frío. Rogelio frunció el ceño, confundido por el cambio repentino en mi postura. «¿De qué está hablando? Usted es la viuda, heredera universal. Marcela es hija única viva. No hay nadie más». «¿Estás seguro de eso, Rogelio?» Caminé de regreso a la mesa, pero no me senté. Me quedé de pie, mirándolos desde arriba.
¿Revisaste las escrituras originales? ¿O solo te basaste en el recibo del predial que llega a nombre de Alberto y Clemencia? Vi los papeles que estaban en el cajón del escritorio de la casa de la playa, dijo él poniéndose a la defensiva, su voz subiendo una octava. Decían claramente que la casa era de ustedes. Esos eran los planos, Rogelio. Y un contrato de compraventa del terreno de 1985. Sonreí, pero fue una sonrisa sin alegría. Pero la construcción, la estructura legal, eso es otra cosa. Marcela levantó la cabeza, detectando el peligro en mi voz. Ella conocía ese tono. Lo había escuchado cuando la regañaba de adolescente por mentir sobre sus calificaciones. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó ella. «Yo no hice nada, hija. Tu padre y yo lo hicimos hace muchos años». Me dirigí a Rogelio, clavándole la mirada. «La casa de Puerto Escondido no está mafia a mi nombre, Rogelio. Pertenece a una sociedad anónima. Inmobiliaria La Gaviota S.A». Rogelio se quedó paralizado un segundo. Luego soltó una carcajada incrédula, golpeando su rodilla. «Por favor, una sociedad anónima. ¿Ustedes?» Si Alberto era un paranoico que guardaba el dinero bajo el colchón. Seguro es una empresa fantasma que caducó hace años. Eso no importa. Usted es la accionista mayoritaria, ¿no? Pues firma como accionista, y listo. Es lo mismo. Firme el maldito papel. Su máscara de yerno amable se había caído por completo. Ahora era el hombre desesperado que ve cómo su billete de lotería se le escapa de las manos. «No es lo mismo», dije, disfrutando cada sílaba. «Porque para vender el activo principal de la sociedad, los estatutos exigen unanimidad de los socios. El 100% de los votos». «Pues vote y ya», gritó Rogelio poniéndose de pie. Era alto, pero yo no retrocedí ni un milímetro. «Usted es la dueña. Deje de inventar trabas burocráticas. Yo tengo el 50%, Rogelio». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. La cara de Rogelio pasó del rojo ira al blanco pálido en cuestión de segundos. Su cerebro de empresario, mediocre, estaba tratando de hacer los cálculos. «¿El 50?» balbuceó Marcela. «¿Y el resto? ¿Quién tiene el resto? ¿El abogado Perea?» Negué con la cabeza suavemente. «El abogado Perea tiene una parte administrativa. Pero el socio clave, el que tiene el 30% y cuyo voto es indispensable para cualquier venta, es alguien a quien ustedes conocen muy bien». Rogelio se pasó la mano por el cabello engominado, despeinándose. Empezaba a sudar. «¿Quién? ¿Algún tío lejano? ¿Un prestanombres? Le pagamos. Le damos 5.000 pesos y que firme». «¿Quién es?» Caminé hacia la estantería donde guardaba los álbumes familiares. Saqué una foto vieja, de hace unos 10 años. En ella aparecíamos Alberto y yo en la playa, abrazados a un adolescente flaco y sonriente que sostenía una llave inglesa. Les mostré la foto. El socio minoritario, con poder de veto sobre la venta de la casa, es Esteban. Marcela se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Rogelio se quedó petrificado, mirando la foto como si fuera un animal venenoso. «¿Esteban?», susurró Rogelio con asco. «¿Ese vago? ¿El mecánico mugroso al que tuve que correr de mi casa porque era una mala influencia? Ese vago es mi nieto, Rogelio, y es dueño de una tercera parte de la casa que tú acabas de vender. Y tengo entendido que no le consultaste. De hecho, creo que ni siquiera le has hablado en 5 años». Rogelio se desplomó en el sillón. Parecía que alguien le había cortado los tendones de las piernas. «Esto es una broma», dijo con la voz temblorosa. «Alberto no le dejaría nada a ese muchacho. Él no es nadie. Alberto lo adoraba. Y vio en él algo que tú nunca tendrás. Integridad». Dejé la foto sobre la mesa, encima del contrato fraudulento. «Así que, hijo, tenemos un problema estructural grave. Has cobrado dinero por una casa que no puedes vender. El comprador te va a exigir la escritura. Y para tener la escritura, necesitas la firma de Esteban». Rogelio miró a Marcela, buscando apoyo, pero ella estaba llorando en silencio.
entendiendo por fin la magnitud del desastre. «Tenemos que buscarlo», dijo Marcela sollozando. «Tenemos que pedirle que firme». «¿Tú crees que va a firmar?», escupió Rogelio. «Ese malagradecido me odia. Lo va a hacer a propósito. Esto es culpa tuya, Clemencia. Usted debió decirme esto antes». «¿Antes de qué, Rogelio?», pregunté con frialdad. «¿Antes de que vendieras mis recuerdos a mis espaldas? ¿Antes de que decidieras que yo ya no servía? Tú asumiste. Tú actuaste. Tú cobraste. Ahora tú resuelves». «El dinero ya no está», gritó Rogelio, y la confesión salió de su boca antes de que pudiera detenerla. «Ya pagué deudas. Ya di el enganche del departamento. Si no entrego la casa me van a demandar por fraude. Me van a meter a la cárcel». Lo miré sin una pizca de compasión. Era un hombre derrumbado. Un edificio mal construido que se venía abajo con el primer temblor. «Eso parece un problema muy serio, Rogelio», dije volviendo a usar mi tono tranquilo. «Y la única persona que puede salvarte es el muchacho al que llamaste vergüenza de la familia». Rogelio se levantó, respirando agitadamente. Caminaba de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. «¿Dónde está?», preguntó deteniéndose frente a mí. «¿Dónde está ese infeliz? Voy a ir a hablar con él. Lo voy a obligar a firmar. Soy su padrastro. Me debe respeto». «No te debe nada», le corté en seco. «Y si intentas obligarlo o amenazarlo, te juro por la memoria de mi esposo que usaré cada peso de mi pensión para contratar a los mejores penalistas del país y asegurarme de que pases el resto de tu vida tras las rejas. Esteban no está solo». Rogelio retrocedió, sorprendido por la ferocidad de mi amenaza. Nunca me había visto así. Para él, yo era la suegra que tejía y cuidaba niños. No sabía que estaba hablando con la ingeniera Clemencia, la mujer que había levantado puentes sobre ríos furiosos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Marcela limpiándose las lágrimas. «Mamá, por favor, ayúdanos», suspiré, fingiendo una fatiga que no sentía. «Solo hay una forma. Tienen que convencerlo, pero no con gritos, ni con autoridad fingida. Tienen que negociar». «¿Negociar?», Rogelio hizo una mueca de disgusto. «¿Con él?». «Sí, y van a tener que hacerlo bajo mis condiciones». Fui a mi escritorio y saqué una agenda. «Mañana, a las 5 de la tarde. Aquí. Quiero que traigas al comprador, Rogelio». «¿Al señor Smith?». Rogelio abrió los ojos desmesuradamente. «No. Si se entera de que hay problemas internos, cancela el trato y me demanda. Si no lo traes, yo misma lo busco y le cuento que le vendiste aire. Tú decides. Tráelo. Dile que es una reunión para afinar detalles con los socios. Si eres tan buen vendedor como dices, sabrás cómo manejarlo». Rogelio apretó los puños. Estaba atrapado. Tenía el agua hasta el cuello, y yo acababa de ponerle pesas en los tobillos. «Está bien», gruñó. «Mañana a las 5. Pero usted tiene que controlar a Esteban. Dígale que firme y le damos, no sé, 10.000 pesos». Solté una risa corta y seca. «Tú preocúpate por traer al gringo. De Esteban me encargo yo». Rogelio agarró su maletín y salió de la casa dando un portazo, sin despedirse. Marcela se quedó un momento, mirándome con una mezcla de miedo y respeto que nunca había visto en sus ojos. «Mamá, no sabía que tenías todo esto planeado», murmuró. «Hay muchas cosas que no saben de mí, hija. Vete con tu marido. Mañana será un día largo». Marcela salió cabizbaja. Cerré la puerta y puse el cerrojo. El silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de electricidad. Fui a la cocina, tomé una de las galletas que ellos no habían probado y me la comí despacio, saboreando la canela. Estaba deliciosa. Luego, saqué mi celular y marqué el número de Esteban. «Ya vinieron», le dije cuando contestó. Mordieron el anzuelo y se tragaron el hilo hasta el fondo. «Prepárate, muchacho. Mañana conoces al comprador. Y ponte tu mejor ropa, porque mañana no vas como mecánico. Mañana vas como dueño». Colgué el teléfono y miré mis manos. Ya no temblaban. Estaban firmes,
listas para reconstruir los cimientos de mi dignidad sobre los escombros de la avaricia de Rogelio. La demolición controlada había comenzado. La sala de mi casa se había convertido en una zona de guerra silenciosa, disfrazada con manteles de lino y tazas de porcelana. Había acomodado las sillas estratégicamente. La mía, en la cabecera, con el respaldo alto que me daba porte. Las de los invitados, frente a la luz de la ventana para que no pudieran esconder sus gestos. A las 5 menos 10, el timbre sonó con una insistencia grosera. Al abrir, me encontré con Rogelio, que sudaba a pesar del aire fresco de la tarde. Su traje brillante parecía ahora una talla más chica, apretándole el cuello como una soga invisible. Detrás de él, Marcela se retorcía las manos, pálida como un fantasma. Y junto a ellos, un hombre alto, de piel rojiza y cabello rubio cenizo, que miraba su reloj con impaciencia. El señor Smith. «Suegra, buenas tardes», dijo Rogelio atropellando las palabras. «Él es el señor Smith. Mr. Smith, this is my mother-in-law, doña Clemencia». El gringo extendió una mano grande y callosa. «Mucho gusto, señora», dijo en un español bastante decente, aunque con ese acento golpeado. «Rogelio me dice que hoy finalizamos los detalles. Tengo un vuelo mañana temprano. Pase, señor Smith». «Mi casa es su casa», respondí con una calma que contrastaba con el temblor en la mandíbula de mi yerno. «Por favor, tomen asiento. Estamos esperando a un socio más». Rogelio se tensó visiblemente. «Ah, sí. El muchacho», murmuró entre dientes, fulminándome con la mirada. «Ojalá no llegue tarde. Ya sabe cómo es la gente irresponsable». Apenas terminó la frase, se escuchó el rugido suave de una motocicleta afuera. No era un ruido escandaloso, sino el sonido afinado de un motor bien cuidado. Unos segundos después, la puerta se abrió. Esteban entró. Y debo admitir que mi corazón de abuela dio un vuelco de orgullo. No traía su overol manchado de grasa. Se había puesto un pantalón de vestir oscuro y una camisa blanca, planchada con esmero, con las mangas arremangadas hasta los codos. Se había recogido el cabello en una coleta baja, ordenada. Se parecía tanto a su abuelo Alberto cuando iba a supervisar una obra importante que tuve que contener las lágrimas. «Buenas tardes», dijo Esteban con voz grave, ignorando olímpicamente a Rogelio, y caminando directo hacia el señor Smith. «Soy Esteban, socio accionista de Inmobiliaria La Gaviota». El señor Smith, que hasta ese momento parecía aburrido, levantó las cejas con interés y estrechó la mano del muchacho. «Un placer, joven. No sabía que trataba con una corporación. Rogelio me dijo que era una venta familiar. Rogelio a veces omite detalles técnicos», respondió Esteban, tomando asiento a mi derecha, formando un frente unido conmigo. Rogelio soltó una risa nerviosa, que sonó como un cristal rompiéndose. Bueno, dejemos las formalidades. Mr. Smith tiene prisa». Sacó de su maletín los mismos papeles del día anterior, pero ahora había añadido una hoja extra. «Esteban, qué bueno que viniste. Aquí tengo el documento para que firmes. Es una cesión de derechos simple. Como favor familiar, y para que no te vayas con las manos vacías por las molestias, te conseguí un bono de 15.000 pesos. Empujó el papel y un cheque personal hacia Esteban. 15.000 pesos. Una miseria. Un insulto. El precio de una motocicleta usada por una propiedad frente al mar. Marcela miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Esteban ni siquiera miró el cheque. Tomó el documento, se puso unos lentes de lectura que sacó del bolsillo de su camisa, un gesto tan intelectual y deliberado que casi sonrió, y comenzó a leer en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. Rogelio tamborileaba los dedos sobre la mesa. El señor Smith observaba la dinámica, sus ojos azules moviéndose de uno a otro, como si estuviera viendo un partido de tenis. «Hijo, es un trámite estándar», presionó Rogelio con el sudor perlando su frente. «Firma y todos contentos». Esteban bajó el papel lentamente y se quitó los lentes. Miró a Rogelio directo a los ojos. «Esto es basura.
dijo con tranquilidad. ¿Qué? Rogelio saltó en su silla. ¿Cómo te atreves? Es un documento legal. Es una renuncia total a mis derechos sobre el 30% de las acciones de la sociedad, a cambio de una suma ridícula, explicó Esteban, y luego se giró hacia el señor Smith. Señor Smith, ¿le explicaron que esta casa no es propiedad de personas físicas, sino el activo principal de una sociedad anónima? El americano frunció el ceño y miró a Rogelio. No. Rogelio dijo que era herencia de la viuda. Dijo que él tenía el control total. Pues le mintió. Intervine yo, con mi voz de ingeniera resonando en la sala. La propiedad pertenece a Inmobiliaria La Gaviota S.A. Y según los estatutos vigentes, cualquier venta requiere la aprobación del 100% de los accionistas. Esteban tiene el 30%. Yo tengo el 50%. Y ninguno de los dos ha autorizado esta venta. Rogelio se puso rojo. Un color violento que subía desde su cuello hasta sus orejas. «¡Basta de estupideces!», gritó golpeando la mesa y haciendo tintinear las tazas de té. «Ustedes son familia. Tienen que apoyarme. Ya gasté el dinero, maldita sea». El silencio que siguió a su grito fue absoluto y helado. El señor Smith se enderezó lentamente en su silla, su expresión pasando de la curiosidad a la frialdad de los negocios. «¿Excuse me?», dijo Smith mirando a Rogelio. «¿Dijo que ya gastó el dinero? ¿Mi anticipo?». Rogelio se dio cuenta de su error demasiado tarde. Trató de recomponerse, de sonreír, pero su rostro era una máscara de pánico. «No, Mr. Smith. Es una forma de decir. Me refiero a que ya comprometí inversiones. Para el negocio. Todo está bajo control. Solo necesito que estos dos firmen». Se giró hacia Esteban desesperado. «Firma, maldito muerto de hambre. Te doy 20.000. 30.000. Es más dinero del que has visto en tu vida arreglando carcachas». Esteban se levantó. No con violencia, sino con una dignidad que llenó la habitación. «No se trata de dinero, Rogelio. Se trata de que vendiste algo que no es tuyo. Y me insultaste en el proceso». Esteban se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos firmemente. «Esa casa la construyeron mis abuelos. Cada ladrillo tiene historia. ¿Y tú pensaste que podía rematarla para comprarte... ¿qué? ¿Un coche nuevo? ¿Pagar tus tarjetas de crédito? Soy tu padre», bramó Rogelio recurriendo a la mentira más vieja. «No», le cortó Esteban, seco como un latigazo. «Tú te casaste con mi madre. Mi padre murió hace mucho. Tú eres el hombre que me corrió de mi propia casa a los 18 años, porque no encajaba en tu foto familiar». Rogelio miró a Marcela, buscando auxilio. «Diles algo», le exigió a mi hija. «Diles que firmen o nos hundimos. Nos van a embargar el departamento, Marcela». Mi hija levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Me miró a mí, luego a su hijo, y por primera vez en años vi un destello de vergüenza real en su rostro. «Rogelio, tú dijiste que mamá estaba de acuerdo», susurró ella. «Dijiste que todo era legal». «Lo era hasta que esta vieja y su nieto decidieron jugar a los empresarios», escupió él. El señor Smith se puso de pie. Era un hombre grande, y su sombra cayó sobre Rogelio. «Suficiente», dijo el americano con voz grave. «Rogelio, usted me dijo que era el dueño único. Me mostró un poder notarial que ahora veo que es insuficiente. Recibió $50.000 de anticipo bajo la promesa de escriturar esta semana. Si la casa no está a la venta legalmente, quiero mi dinero de vuelta. Ahora». Rogelio se encogió en su asiento. Parecía un niño regañado, pero con el terror de un adulto que sabe que no tiene salida. «Mr. Smith, el dinero... es que hubo gastos. Comisiones», balbuceó. «¿No tiene el dinero?», preguntó Smith, y su tono bajó a una octava peligrosa. «Eso es fraude, Rogelio. En mi país y en este. Voy a llamar a mis abogados. ¿Y a la policía?». «No, por favor». Rogelio se levantó y agarró el brazo del americano. «Deme una semana. Consigo el dinero. O convenzo a la señora. Suegra, por favor». Se giró hacia mí.
con los ojos desorbitados. Clemencia, no deje que me lleven a la cárcel. Soy el esposo de su hija, el padre de sus nietos pequeños. Lo miré desde mi cabecera. Durante años, este hombre me había mirado por encima del hombro. Me había llamado carga. Había dicho que mi tiempo había pasado. Ahora suplicaba. Me levanté despacio, alisando mi falda. «Señor Smith», dije ignorando los sollozos de Rogelio. «Lamento mucho que mi yerno le haya hecho perder su tiempo. Él no tiene autoridad sobre la inmobiliaria La Gaviota. Sin embargo, mi nieto y yo somos gente de palabra y de honor». Caminé hacia el archivero de metal en la esquina de la sala. Ese que Rogelio siempre miraba con desdén por ser viejo. Saqué la carpeta azul original, la de los estatutos y los planos estructurales de El Rompeolas. Regresé a la mesa y puse la carpeta frente al señor Smith. «La casa no está así a la venta para ser demolida», dije con firmeza. «Es una estructura sólida, diseñada para durar 100 años. Pero entendemos que usted hizo un trato de buena fe, engañado por este sujeto». «Me gusta la ubicación», admitió Smith, mirando los planos con curiosidad. «Y veo que los cimientos son profundos. No sabía que estaba tan bien construida». Rogelio dijo que era una ruina. «Rogelio no sabe distinguir entre una grieta de asentamiento y una falla estructural», intervino Esteban, con una voz profesional. «La casa necesita remodelación cosmética, sí, pintura, acabados modernos, pero el esqueleto es de primera». «Exacto», continué. «Señor Smith, si usted busca un terreno para construir condominios de papel, busque en otro lado. Pero si le interesa una propiedad con carácter, sólida, podemos hablar. Pero hablará con los dueños, con Esteban y conmigo. Y el precio no será el que negoció con este estafador». Rogelio nos miraba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Estábamos negociando sobre su cadáver financiero. «¿Y qué pasa con mi anticipo?», preguntó Smith cruzándose de brazos. «Esos $50.000 que su yerno invirtió». Miré a Rogelio. Estaba temblando. «Ese es un problema de Rogelio», dije fríamente. «Pero, para evitar un escándalo que manche el apellido de mi familia», hice una pausa, dejando que la tensión llenara la sala. «La inmobiliaria podría considerar reconocer esa deuda como parte del pago, siempre y cuando Rogelio firme un reconocimiento de adeudo ante notario hoy mismo, poniendo como garantía su coche, su participación en el negocio ese de importaciones y cualquier otro bien a su nombre». «Me van a dejar en la calle», chilló Rogelio. «Es mejor que la cárcel, ¿no crees?», le respondió Esteban, con una sonrisa afilada. «Además, dijiste que eras un genio de las finanzas. Seguro te recuperas». El señor Smith soltó una carcajada corta. «Me gusta esta señora. Y me gusta el joven. Tienen agallas. Rogelio, eres un idiota, pero tienes suerte de tener esta familia». Smith se sentó de nuevo y sacó una pluma de oro. «Hablemos de negocios, doña Clemencia. Si la estructura es tan buena como dice, tal vez no necesite demoler. Tal vez pueda remodelar y vender como villas vintage. Eso está de moda. Podemos discutirlo», asentí. «Pero primero, los asuntos internos. Rogelio, siéntate y escribe lo que te voy a dictar. Marcela, trae papel y pluma». Durante la siguiente hora la dinámica de poder en la sala cambió tan radicalmente que el aire se sentía diferente. Rogelio, derrotado y humillado, escribía su confesión de deuda bajo la mirada vigilante de Esteban. Marcela lloraba en silencio en una esquina, dándose cuenta de que el hombre al que admiraba no era más que un castillo de naipes. Y yo discutía sobre vigas de acero y resistencia del concreto con el señor Smith, mientras Esteban aportaba datos técnicos sobre las instalaciones hidráulicas. Éramos un equipo. Éramos socios. Cuando terminamos, Rogelio firmó el papel con mano temblorosa. Le debía a la inmobiliaria, o sea, a nosotros, cada centavo que se había gastado del gringo. Iba a trabajar el resto de la década solo para pagarnos. «Bien», dijo Smith, guardando sus copias. «Tengo que irme.
Mi vuelo sale temprano. Pero dejaré a mis abogados en contacto con ustedes, los dueños reales. Me interesa el proyecto. Y Rogelio... El gringo se detuvo en la puerta y lo miró con desprecio. Si te vuelvo a ver sin tu suegra presente, llamo a la policía. Cuando la puerta se cerró tras el americano, el silencio volvió. Pero esta vez no era tenso. Era el silencio de después de la batalla. Rogelio estaba hundido en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Gimió. Soy familia. Tú rompiste la familia el día que pensaste que podías vendernos por piezas. Le dije, caminando hacia él. Me sentía gigante. Mis dolores de artritis habían desaparecido. Ahora vete. Y llévate a Marcela. Mañana a las 9 los quiero en el despacho del licenciado Perea para formalizar tu deuda. Y Rogelio, si intentas alguna tontería, recuerda que Esteban tiene copia de todo. Y él no tiene la paciencia que tengo yo. Rogelio se levantó como un viejo de 90 años. Arrastró los pies hacia la salida. Marcela intentó acercarse a mí, quizás para abrazarme, quizás para pedir perdón, pero levanté una mano deteniéndola. Hoy no, hija. Hoy vete con tu marido. Tienes mucho en qué pensar. Sobre todo, piensa en por qué permitiste que trataran a tu madre como un mueble viejo y a tu hijo como un extraño. Salieron. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Me giré hacia Esteban. Él seguía sentado en la mesa, con la mano sobre la carpeta azul. Me miró, y lentamente una sonrisa amplia se dibujó en su rostro. «Lo destruiste, abuela», dijo con admiración. «Lo hiciste pedazos sin levantar la voz». «No, hijo. Él se destruyó solo. Yo solo quité las vigas podridas que lo sostenían». Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. «Lo hiciste muy bien. Tu abuelo estaría orgulloso. Esa entrada fue perfecta». Esteban se rió, un sonido libre y joven. Tuve que pedir prestada la camisa a un amigo. Y la moto la lavé 3 veces. Estaba muerto de nervios. No se notó. Parecías el dueño del mundo. Ahora, somos socios de verdad, ¿no? Preguntó poniéndose serio. Con el gringo. Parece que sí. Vamos a tener que trabajar mucho. Hay que revisar planos, presupuestos. Tal vez tenga que viajar a la costa para supervisar que no toquen los muros de carga. Yo puedo llevarte, se ofreció él. Mi camioneta es vieja, pero el motor está nuevo. Yo lo armé. Me parece un trato justo. Fui a la cocina y saqué una botella de vino tinto que tenía guardada para una ocasión especial. Serví 2 copas. No era champaña barata como la de Rogelio. Era un vino con cuerpo, añejo, que sabía a tierra y a tiempo. «Salud, socio», dije brindando con él. «Salud, ingeniera», respondió él. Bebimos. El sabor del triunfo era embriagador, pero mientras miraba por la ventana hacia la calle oscura donde Rogelio y Marcela desaparecían, supe que esto no había terminado del todo. Rogelio era un animal herido, y los animales heridos son impredecibles. Habíamos ganado la batalla, habíamos recuperado el control, pero ahora teníamos que construir algo nuevo sobre las ruinas de su traición. Y yo tenía los planos listos. El teléfono sonó de nuevo. Era el licenciado Perea. «Clemencia, me acaba de llamar un notario amigo mío. Dice que alguien está preguntando si se puede impugnar un estatuto de sociedad anónima por senilidad del accionista mayoritario». Sonreí. Rogelio no se rendía. «Qué tierno. Déjalo que pregunte, Humberto», dije mirando a Esteban, que ya estaba revisando los planos con ojo crítico. «Mañana le daremos una lección sobre lo que significa realmente tener la cabeza dura». Colgué. La noche era joven, y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía prisa porque amaneciera. Hay cimientos que nunca se rompen. Solo esperan el peso adecuado para demostrar su fuerza. El sonido del sello notarial golpeando el papel resonó en la oficina como el disparo de salida de una carrera nueva. No hubo confeti ni aplausos, solo el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de Rogelio, quien miraba el documento como si fuera su sentencia de muerte. Y en cierto modo, lo era.
Era la muerte de su arrogancia, de su estilo de vida prestado y de la mentira que había construido sobre mis hombros. El licenciado Perea ajustó sus gafas y empujó la carpeta hacia el centro del escritorio de caoba. «Todo en orden, ingeniera Clemencia», dijo con su voz rasposa, ignorando deliberadamente a mi yerno. «La deuda ha sido reconocida formalmente. El embargo precautorio sobre los bienes del señor Rogelio está activo. Y, por supuesto, se ha desestimado esa ridícula petición de incompetencia mental que intentaron colar ayer por la tarde». Miré a Rogelio. Estaba hundido en la silla de visita, más pequeño y gris que nunca. Había intentado jugar su última carta, alegar que yo estaba senil para invalidar mis acciones y tomar el control como mi tutor legal. Pobre iluso. No sabía que cada año, religiosamente, me someto a un examen neurológico completo justamente para evitar que buitres como él cuestionen mi lucidez. Mi certificado de salud mental, con fecha de la semana pasada, fue el muro contra el que se estrelló su último intento de golpe de estado. «¿Entonces, ya nos podemos ir?», preguntó Marcela, con la voz quebrada. Tenía los ojos hinchados detrás de unas gafas oscuras que no lograban ocultar su vergüenza. «Ustedes pueden irse cuando quieran», respondí, cerrando mi bolso con un clic seco. «Pero recuerden las condiciones. Rogelio, tienes 30 días para liquidar la primera parte de lo que le debes a la sociedad, La Gaviota. Si fallas, Esteban ejecutará la garantía sobre tu coche y tus cuentas. Y créeme, mi nieto es mucho más estricto con los plazos que yo». Rogelio asintió, sin atreverse a levantar la vista. La humillación era física. Había entrado a esta oficina creyéndose el dueño del mundo y salía como un deudor moroso vigilado por el hijo, al que despreció. Salí del despacho con la cabeza alta, sintiendo que mis pasos resonaban con una firmeza que no sentía hacía años. Esteban me esperaba en el pasillo, recargado en la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila. No había entrado a la firma final para no echar sal en la herida de su madre. Un gesto de nobleza que Rogelio jamás habría tenido. «¿Todo listo, socia?», preguntó, ofreciéndome el brazo. «Estructuralmente sólido, hijo. Los cimientos están asegurados. Ahora nos toca construir». Bajamos en el elevador dejando atrás a mi hija y a su marido. No sentí culpa, solo una extraña ligereza. Había soltado un lastre que ni siquiera sabía que cargaba. Durante años, pensé que mi deber como madre era protegerlos, incluso de sus propios errores, permitiendo sus desplantes. Pero al final, la mejor lección de ingeniería que podía darles era dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Todo lo que no está bien sustentado, eventualmente cae. Los meses siguientes fueron una revelación. La dinámica familiar cambió radicalmente, como cuando se desvía el curso de un río, y el agua encuentra nuevos caminos para nutrir la tierra. Rogelio tuvo que vender su camioneta de lujo y empezar a trabajar de verdad en su negocio, bajo la supervisión mensual de los contadores que Perea le asignó. Se acabaron las cenas caras y los viajes de fin de semana pagados con mi tarjeta de crédito, por error. Marcela vino a verme 2 semanas después del desastre notarial. Llegó sola, sin galletas y sin pedir nada. Se sentó en mi sala, en el mismo lugar donde había llorado de miedo por perder su estatus, y por primera vez hablamos como 2 mujeres adultas. «¿Por qué no me dijiste que eras tan dura, mamá?», me preguntó, jugando con un hilo suelto de su falda. «Porque nunca me preguntaste quién era yo, Marcela», le respondí, sirviéndole un té. «Solo veías a la abuela que cuida niños y teje. Olvidaste que antes de ser abuela, fui mujer, fui profesional y fui quien levantó esta familia cuando tu padre faltó. La dureza no es falta de amor, hija. Es lo que mantiene el techo sobre nuestras cabezas». Lloró, esta vez de verdad, sin el teatro de Rogelio. Me pidió perdón por haber permitido que me trataran como un objeto inservible. No fue una reconciliación mágica de telenovela. La confianza es como un vaso de cristal. Una vez roto se puede pegar,
pero las grietas siempre se sienten al tacto. Sin embargo, empezamos a reconstruir, ladrillo a ladrillo, con límites claros y respeto mutuo. Pero el cambio más hermoso ocurrió en la costa. Esteban y yo viajamos a Puerto Escondido 3 veces ese semestre. El señor Smith, el comprador gringo, resultó ser un hombre de negocios astuto pero razonable. Al ver los planos originales y entender la calidad de la construcción de El Rompeolas, desistió de demoler. En su lugar, firmamos un acuerdo de asociación. Él pondría el capital para la remodelación y la comercialización turística de lujo. Y Inmobiliaria La Gaviota mantendría la propiedad del inmueble, recibiendo un porcentaje de las ganancias operativas. Ver a Esteban en la obra fue como ver renacer a mi esposo. El muchacho tenía un talento natural para entender cómo funcionan las cosas. No solo sabía de motores, entendía de cargas, de flujos, de materiales. Mientras yo revisaba los cálculos estructurales en la terraza frente al mar, él dirigía a la cuadrilla de albañiles con un respeto y una eficacia que Rogelio jamás conocería. Una tarde, mientras el sol teñía el océano de naranja y violeta, Esteban se acercó a mí con 2 cascos de seguridad en la mano. Estábamos en la azotea recién impermeabilizada. «Abuela, los trabajadores dicen que la mezcla del muro norte ya fraguó. ¿Quieres hacer la inspección final?» Tomé mi casco, ese viejo casco blanco lleno de rasguños que había sacado del retiro, y me lo puse. Me ajustaba perfecto. «Vamos a ver si es cierto que aprendiste bien, muchacho». Caminamos juntos por la obra. El olor a cemento fresco y salitre me llenaba los pulmones de vida. No me sentía de 68 años. Me sentía atemporal. Cada columna que tocaba, cada viga que inspeccionaba, era una confirmación de que mi legado no era el dinero que Rogelio quería robar, sino esto: el conocimiento, la integridad, la capacidad de crear algo que perdure. «¿Sabes?», dijo Esteban pasando la mano por un muro de concreto aparente. «Rogelio me llamó ayer. Quería saber si podía adelantar un pago con cheques posfechados. Le dije que la política de la empresa no acepta crédito de deudores de alto riesgo». Solté una carcajada que espantó a unas gaviotas cercanas. «Eso es música para mis oídos». ¿Y qué dijo? Nada. Colgó. Creo que por fin entendió quién manda aquí. Nos detuvimos frente al barandal, mirando el horizonte. El mar golpeaba con fuerza contra las rocas abajo. Ese sonido eterno y rítmico que siempre me dio paz. «Gracias, abuela», dijo Esteban de repente, sin mirarme, con la vista fija en el mar. No por las acciones, ni por el dinero, sino por defenderme, por ver en mí algo más que al hijo rebelde. Nadie había apostado por mí antes. Sentí un nudo en la garganta, pero de esos nudos buenos que aprietan el corazón para que no se le escape la felicidad. Tú te defendiste solo, Esteban. Yo solo te pasé la herramienta. Tú hiciste el trabajo. Le apreté el brazo, sintiendo el músculo firme bajo su camisa de trabajo. Tu abuelo siempre decía que la resistencia de un material no se conoce hasta que se le somete a prueba. Tú resististe la prueba. Hijo, eres acero de alta calidad. La remodelación del rompeolas se terminó 2 meses después. Quedó magnífica. Mantuvimos la esencia brutalista y fuerte que yo diseñé hace décadas, pero con la modernidad y frescura que Esteban aportó. El lugar se convirtió en un éxito inmediato para rentas vacacionales exclusivas. El dinero empezó a entrar a la cuenta de la sociedad, asegurando no solo mi vejez con una comodidad absoluta, sino el futuro de Esteban para que pudiera estudiar la carrera de ingeniería que siempre quiso, y que Rogelio le negó. A veces me siento en mi estudio en la ciudad, con la plomada de bronce en la mano, y pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. No por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza en la familia. Nos enseñan que la sangre es sagrada, que a los hijos se les perdona todo, que las abuelas deben ser dulces y complacientes. Pero esa es una estructura defectuosa. El amor sin respeto es una casa construida sobre arena.
A la primera marea, se hunde. He aprendido que la vejez no es una etapa de declive, sino de consolidación. Es el momento en que el concreto alcanza su máxima dureza. Rogelio y el mundo me vieron como una estructura vieja lista para la demolición. No vieron los cimientos. No vieron el acero reforzado. Ahora, cuando suena el teléfono y es mi yerno, su voz es respetuosa, casi temerosa. Me consulta, no me informa. Y Marcela ha empezado a tomar cursos de administración, inspirada quizás por ver que una mujer puede llevar el timón hasta el último día de su vida. Pero mi mayor satisfacción no es el dinero, ni la casa, ni siquiera la lección que les di. Mi mayor triunfo es ver a Esteban llegar los domingos a comer, con sus planos bajo el brazo, listo para discutir conmigo sobre coeficientes de fricción y resistencia sísmica. Ya no soy la viuda solitaria en la cabecera de la mesa. Soy la socia fundadora. Soy la ingeniera jefa. Miro mis manos, arrugadas y con manchas de la edad, pero ya no las escondo. Son manos que han construido, que han firmado, que han detenido el golpe y devuelto el equilibrio. Dicen que las mujeres mayores nos volvemos invisibles, que nos desvanecemos en el fondo de las fotos familiares. Yo digo que eso solo pasa si tú lo permites, si te quedas quieta, si dejas de calcular. Yo decidí no ser invisible, decidí ser estructural, y al igual que los muros de carga de mi casa en la costa, estoy aquí para sostener todo lo que vale la pena y para resistir cualquier tormenta que intente derribarme. La vida, al final, es pura física. A toda acción corresponde una reacción. Ellos actuaron con codicia. Yo reaccioné con dignidad. Y en esa ecuación, el resultado siempre será favorable para quien tiene los planos correctos. Mañana tengo junta de consejo con Esteban y el señor Smith. Hay un nuevo terreno junto a la playa que están vendiendo. Dicen que el suelo es inestable y difícil. Esteban dice que es un reto imposible. Yo digo que solo hace falta un buen cálculo y cimientos profundos. Creo que vamos a comprarlo. Todavía tengo muchas estructuras que levantar antes de descansar.